Este es el coche que he elegido para mi nueva meta, bajar de 1.50 en el circuito del Jarama. Es un tiempo que queda reservado a coches bastante rápidos y bien llevados. Un coche con relación peso-potencia sobre los 5 kg/caballo puede valer, eso sí, con mucho trabajo en las trazadas y un buen modelo de semi-slick. Ya sabemos que lo que nos realiza es el camino, y es por eso que he escogido el coche en base a la experiencia de conducción que te puede dar. Y es que seamos honestos, emplear un compacto deportivo de 10-20 años sería lo más eficiente. Esto en realidad ya estaba en marcha con mi Peugeot 307. El motor lo acababa de montar con bloque 2.2 y culata DRC, más otras piezas que ya le había ido poniendo. Pero quería cambiar, tras 10 años, con una tracción delantera, y a pesar de que era juguetón... Dios. Quería dar el paso a una disposición motor y tracción más pura. Esto me llevó un tiempo aceptarlo, y es que deshacerme de él ha sido difícil. Me ayudó a la decisión la invitación de MSI a unos test donde pude probar en el Jarama el Toyota GR86 Cup. Le di apenas 3 vueltas, pero no me corté en ir directo a ver lo que podía hacer un coche así. Me vi además en buena forma jugando con la trasera y también defendiéndome sin ABS ni servofreno por primera vez en circuito. Una oportunidad única y un día para recordar. Correr una copa así es un sueño que a primera vista no me parecía imposible económicamente, pero cuando me hice un Excel estimando el resto de gastos que supone en la práctica, me di cuenta que de momento tiene que seguir esperando. Con este impulso no solo cambio por un trasera, sino además motor central. Criticado en su momento junto al 911 por sus faros, creo que está envejeciendo bien por la personalidad que tienen, y aunque de gustos no vamos a discutir, siempre les veré la gracia de que fueron en sí mismos la portada del mítico Gran Turismo 3. Hay una cosa más, y es que con el 307 dado de baja echaba de menos un coche intenso con el que salir a pasear. Y es lo que me lanzó al gran potenciador de sensaciones que es el factor Roadster. Y esto va a ser parte de la ecuación. El objetivo lo quiero alcanzar sin arruinar su uso en la calle, lo cual pues endurece el reto. El bastidor es relativamente rígido a pesar de sus años, unos 12.000 Nm. Es irónico porque viene a ser la mitad de lo que tenía el 307, pero por poner más contexto, es más de otros referentes como por ejemplo el Honda S2000 que contaba con unos 7.000 Nm. Es un coche que se siente serio cuando lo conduces. Ayudan a ello el motor 6 cilindros boxer, pedales duros, dirección con peso y buen feedback. Se nota también la posición tan baja en la que va el motor y por supuesto su sonido. Respecto a la mecánica, son conocidos sus dos talones de Aquiles, IMS y Bore Scoring. Este Boxster está dentro del amplio abanico de modelos afectados, y aunque solo una minoría de coches sufren al final un daño real por esto, sí que es una papeleta que compras junto a él. Esta unidad en concreto tiene certificado su buen estado y que lleva un modelo reforzado que expidieron hace 15.000 kilómetros, entonces de momento voy a seguir con él. Por otro lado, el Bore Scoring se refiere al desgaste prematuro de los cilindros. Debido al cambio que hizo Porsche de alusil a locasil, afecta sobre todo en climas fríos. De cara a meterlo en pista, y puesto que estos motores no son baratos, hay que asegurarse de que el motor tiene suficiente suministro de aceite durante las curvas. Salvo versiones gordas como el GT3 o Turbo, ni Boxster, ni Cayman, ni 911 de estos años traen cárter seco. Por otro lado, la palanca del cambio tenía bastante holgura, por lo que aprovecho para cambiarla por una nueva de tipo Short Shift. Esta ha eliminado gran parte de la holgura lateral y toda la longitudinal, aparte de tener un tacto más acorde al coche que lo que trae de serie. Con lo anterior, sumado a la renovación de los aceites de motor, caja de cambios, etc., ya estamos listos para una toma de contacto. Voy aún sin apurar frenadas e identificando gradualmente de qué va flojeando el coche. Aún no nos sirve de tiempo baseline, pero oye, sí para poder apreciar la esencia del coche.
Esta que termina era la segunda vuelta de la tanda. Como única ayuda cuento con ABS, el control de tracción va desactivado. Podréis ver lo brusca que es la transición de subviraje a sobreviraje, y es necesario maximizar, a base de setup, el rango en el que el coche desliza de las 4 ruedas a la vez. El eje delantero tiene un bamboleo que creo que puede deberse a un mal estado del amortiguador derecho. Tenía en mente estar bastante tiempo con esta suspensión de serie, pero visto lo visto tendré que adelantar el momento de cambiar a una roscada. La imprecisión a alta velocidad es tal que no es posible afinar en estas curvas rápidas. Tal vez habréis notado ya que la aguja de presión de aceite se viene abajo en las curvas, y eso que todavía voy con neumáticos de calle, que no generan tanta fuerza lateral. A pesar de haber rodado poco y con prudencia, salgo muy contento de lo reactivo y exigente que es el coche. Como toma de contacto ha sido un éxito, ya que ahora tengo una imagen clara de cuáles van a ser los siguientes cambios, priorizando lo relativo al suministro de aceite. Ha sido un placer documentar este inicio de proyecto. Ojalá os esté resultando interesante y encontrarnos en el próximo capítulo. Un saludo.